Rojas Pajuelo. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Santos Aspircueta. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Silva Suárez. Silva Suárez. Tarazona Ramírez. Tarazona Ramírez. Tepe Ligua. Presente, profesor. Buenas tardes. Tepe, usted tiene exceso de asistencias o de inasistencias. La clase pasada le llamé y usted abandonó la clase después de la lista. ¿Ya? No asistí, solamente ha entregado 2 trabajos, se ha presentado a 2 oportunidades en práctica. ¿Ya? Tiene exceso de asistencia que ya sobrepasa el 30%. Le comunico porque eso le impide dar la evaluación. ¿Tucé Bautista? Presente, profesor. ¿Sí? Buenas tardes. Correcto. ¿Saben algo de Silva Suárez Gerson? Tiene faltas también acá, 4 faltas seguidas. ¿Está enfermo? ¿Se ha retirado del curso? Profesor, lo que sé en jefe general está teniendo mucho problema con, de internet y bueno, lamentablemente también le está... Debería mandar un mensaje, escribir algo, pues, ¿no? Porque acá tiene 4 faltas. Sí. Sí, es como que a mí me escribe por decir y a la hora está que me llega y cuando yo le contesto a la hora le digo, está que entra, sale y su internet a cada rato y ya va semanas así. Entonces me dijo que lamentablemente tiene ese problema y no puede hacer mucho, ¿no? Bueno. Tiene que arreglarlo. Ni siquiera sabe si va a poder entrar a las demás deposiciones, incluso al examen final. Está preocupado, pero no puedo decir más. Es todo lo que me ha dicho. Bueno, no sé, pues. Ya escapa también a mis posibilidades. Bueno, lo comento en clase porque... A ver, alguien ha mandado un mensaje. Profesor presente, Tarazona, ¿me escucha? Tarazona, un ratito. Ya, correcto. Tarazona. Ah, Sheila, pero ya se comunicó. Ya. Sheila tiene problemas con su micrófono, pero ya se conectó. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase. Bien. Bien, entonces vamos a comenzar nuestra clase. Y hoy día nos toca revisar la parte de mitocondria y la estructura de la cadena transportadora de electrones. Ese es nuestro tema. Y básicamente lo que vamos a ver justamente son algunas características de la mitocondria y ver cómo se organizan este tipo de proteínas o moléculas en la cadena transportadora de electrones, ¿no? Que tiene como fin la obtención de ATP, la síntesis de ATP. ¿No? Me parece que algo han trabajado en alguno de los seminarios, se mencionó en algunas partes, vamos a tratar de profundizar un poco más al respecto. Bien, estas son las 3 fases del metabolismo, ¿no? En la primera parte analizamos un poco, veíamos que cada una de las moléculas combustibles tenía una vía propia, particular, para degradarse o para oxidarse, ¿no? En esta oxidación se liberaban electrones que eran transportados por enzimas correspondientes y sus coenzimas, tipo NAD, fundamentalmente.
y ellos daban como un intermediario, ¿no? El acetilcoenzima A. En la vía glicolítica, previo paso a través del piruvato, también se podía llegar a acetilcoenzima A por decarboxilación por acción de la piruvato deshidrogenasa. Aquí ocurría una oxidación parcial. Si bien se obtenía algo de energía en forma de ATP, no era, ¿no?, en su extensa dimensión, sino una oxidación parcial, digamos, ¿no? En el segundo estado, ¿no?, este acetilcoenzima A entraba a oxidarse en el ciclo de Krebs. ¿Okay? En el ciclo de Krebs o ciclo del ácido tricarboxílico también ocurría una decarboxilación oxidativa, o se descarboxilaba el acetil y se producían equivalentes reductores o se liberaban electrones que eran transportados a través del NAT o FAT, eran captados, ¿no? Okay, estos transportadores de electrones. Y lo que vamos a ver ahora es justamente el estado 3, cómo estos electrones, ¿no?, productos del metabolismo, son llevados, ¿no?, a la cadena transportadora de electrones, donde los electrones son pasados a través de una serie de reacciones de óxido-reducción hasta un aceptor final, que es el oxígeno, ¿no? Estos electrones reducían al oxígeno, se tomaba protones del medio también, ¿no?, y se convertía en agua. Concomitantemente a este transporte de electrones en la cadena respiratoria, se liberaba energía, ¿no?, para poder sintetizar ATP. Y esta es la última parte que vamos a ver, ¿no? Un poco vamos a ver ahora la parte de la cadena transportadora de electrones, y en la próxima clase veremos la parte de síntesis de ATP, ¿no? Ok. Bueno, este proceso, como dice acá el texto, ¿no?, se realiza dentro de la mitocondria, ¿sí? Okay. Mientras que en las plantas, ¿no?, esta fotofosforilación, porque acá la energía la proporciona la luz, ¿no?, por eso se llama fotofosforilación. Vamos a verlo en la última clase, ¿no?, en la parte de fotosíntesis, que ocurre en el cloroplasto, que es una estructura análoga a la mitocondria, ¿sí? Bien. En términos generales, ¿no?, esta síntesis del ATP está basada en una teoría quimiosmótica, ¿no? En ella vemos acá, ¿no?, cómo los sustratos reducidos donan electrones. Ya mencionamos el NAT, el FAT, ¿no?, proporcionan los electrones a partir de donadores de electrones, ¿no?, que pueden ser el succinato, por ejemplo, o algún intermediario metabólico. Estos ceden a una cadena transportadora de electrones que se encuentra embebida dentro de la membrana mitocondrial, ceden los electrones y estos van pasando a través de estos transportadores hasta el aceptor final, como dijimos, que era el oxígeno, para convertirse en agua. Pero en el paso de estos electrones se bombean al espacio intermembrana, o sea, de la matriz mitocondrial, salen protones, ¿no? Con el paso de los electrones salen protones, son bombeados protones, ¿no?, hacia el espacio intermembrana de la mitocondria. ¿Ves? Y esto genera, ¿no?, se genera un gradiente, ¿no?, de protones. Hay un predominio, como son bombeados los protones al exterior, hay un predominio de protones en el exterior, ¿no?, un predominio de cargas positivas versus un predominio de cargas negativas en el interior, positivas en el exterior, y esta forma un gradiente quimiosmótico. ¿Ya? Este gradiente quimiosmótico, o esta, digamos, desbalance, ¿no?, en cuanto a la concentración de protones, es para restablecer el equilibrio, ¿no? Los protones ingresan nuevamente al interior, ¿no? Ya se generó el gradiente, este es el potencial de energía, ¿no? Los protones ingresan nuevamente al interior de la mitocondria, ¿no? Y esa energía, ¿no?, del pasaje de los electrones, ¿no?, promueve a que la ATP sintasa, ¿no?, una proteína también de la mitocondria, de la membrana mitocondrial, sintetice el ATP, ¿no?, a expensas de ADP y fosfato.
Entonces, ese es digamos, el panorama general de lo que tenemos que ver. Hoy día vamos a ver esta parte, ¿no? Y en la próxima semana veremos esta de acá, ¿ya? Esa es un poquito la idea. Entonces, no se olviden, el paso de los electrones genera un gradiente de protones. Este gradiente de protones, al retornar, ¿no?, impulsa o proporciona la energía necesaria para la síntesis del ATP. Y eso ocurre en la mitocondria. A este proceso se le conoce, ¿no?, como la teoría quimiosmótica. Bueno, un poquito acerca de las mitocondrias, ¿no? Su rol es fundamental, ¿no? Ya hemos visto que todos los tejidos, para todos los procesos se requiere energía, y esta se utiliza en forma de ATP, ¿no?, la fuente de energía, ¿no? Las neuronas para la transmisión del impulso nervioso, los músculos, la regulación del metabolismo, ¿no?, incluso el peso del cuerpo, porque evidentemente tenemos que sintetizar, crecer, ¿no? Necesitamos de energía. Defectos en la función mitocondrial produce enfermedades neurodegenerativas, ¿no? El cerebro necesita de energía, necesita de ATP para poder funcionar, ¿no? Defectos en la función mitocondrial hacen que no se produzca la cantidad necesaria de energía y vienen los problemas, ¿no? También, ¿no?, problemas de cáncer, de diabetes o de obesidad, ¿no? Al no tener energía se desarrolla un apetito, ¿no?, mayor, y comenzamos a ingerir más alimentos de lo necesario para producir ATP. También la teoría del envejecimiento se basa en la pérdida de la integridad mitocondrial, ¿no? Pérdida de capacidad para obtener energía, fundamentalmente, ¿no? Actúan también en la termogénesis. Me parece que algo hablamos también de termogénesis, ¿no?, en algún seminario de membranas, si mal no recuerdo. Vamos a mencionar también un poco de esto. O sea, en muchos tejidos o en muchas situaciones reguladas, en lugar de sintetizar ATP, los agentes desacoplantes, ¿no?, producen calor a partir de la energía de oxidación. En lugar de sintetizar ATP, se genera calor. ¿Ok? También la síntesis de esteroides y la apoptosis, ¿no?, la muerte celular programada, se genera por estas señales de mal funcionamiento o señales de la mitocondria con respecto a la energía. Acá tenemos nosotros la figura de la mitocondria. Esta fue estudiada por estos investigadores, ¿no?, Kennedy y Leninger. Miren el año. Aquí ellos determinan que en esta organela es donde se realiza, ¿no?, la fosforilación oxidativa. Hay una teoría endosimbiótica que esta mitocondria evolutivamente proviene a partir de la infestación de una célula evolutiva en la cual ingresa esta bacteria, digamos, que tenía capacidad justamente para producir ATP, ¿no?, fosforilar, y se queda y se asocia, ¿no?, con las células evolutivas, ¿no?, las células eucarióticas evolutivas, ¿no?, y se queda ahí como un organismo endosimbiótico. Esta membrana puede tener, miren, hasta 10.000 sets de sistemas transportadores. Fundamentalmente consta de una membrana externa, ¿no?, y una membrana interna. Hay un espacio intramembranoso entre las dos membranas, ¿no? Y en el interior de la membrana interna se genera o está la matriz. También esta membrana interna sufre unas invaginaciones, como vemos acá, ¿no?, que forman las crestas mitocondriales. Esta membrana externa, como ven acá, ¿no?, es libre, permeable a pequeñas moléculas y iones, pero la membrana interna, ¿no?, es impermeable a la mayoría de las pequeñas moléculas y iones, ¿no?, incluyendo a los protones. O sea, no pueden ingresar. Contiene, ¿no?, ahí está, las moléculas, ¿no?, transportadoras de electrones, ¿no?, los complejos del 1 al 4, como vamos a ver ahora, ¿no? Tiene la translocasa ATP-ADP, que intercambia ATP
tiene la sintasa, la molécula que acabamos de ver para la síntesis del ATP, y otros transportadores de electrones, ¿no? En la matriz mitocondrial se realizan ciertas vías metabólicas, ¿no? Contiene la piruvato deshidrogenasa, ya hemos visto para qué sirve, ¿no? Las enzimas del ácido cíclico, o sea, el ciclo de Krebs se desarrolla aquí, en la matriz mitocondrial. Las enzimas de oxidación de los ácidos grasos, de la beta-oxidación, que también la hemos mencionado, se desarrolla aquí en la mitocondria. Y también la oxidación, ¿no? Las enzimas de oxidación de los aminoácidos, ¿no? Los ribosomas, DNA, ribosomas, tiene su propio DNA, sus ribosomas, porque sintetiza también sus propias proteínas, tiene su propio DNA. Por eso es que esto apoya la teoría que esto fue un organismo aislado antes de que se pudiera funcionar con las células eucarióticas, ¿no? Entonces tiene su DNA, sus ribosomas que sintetizan sus propias proteínas, ¿no? Y otras enzimas. Contiene también ATP, ADP, todos los iones, ¿no? Metálicos, magnesio, calcio, potasio, ¿no? Y algunos intermediarios, evidentemente, de estas vías que hemos mencionado, ¿no? Acá tenemos a la derecha una serie de mitocondrias, ¿no? Aquí miren la forma y tamaño. Este es del endotelio pulmonar bovino. Estos bastoncitos en amarillos son la mitocondria, este es el núcleo. Aquí también, miren, mitocondrias, este es del corazón, tiene crestas muy profundas, y este es del hígado, ¿no? Las mitocondrias, que varían en tamaño y estructura también en cada tejido, ¿no? Va a depender, ¿no? de la función que cumpla cada tipo de tejido. Aquí me había olvidado mencionarles que en esta flecha que le he puesto de doble sentido, existen transportadores, porque algunos productos se sintetizan en el interior de la mitocondria, ¿no? Otros en el citoplasma de la célula, ¿no? Y tienen que ingresar a la mitocondria o salir de la mitocondria, ¿no? Por ejemplo, los ácidos grasos se sintetizan acá en el interior, pero estos deben de salir para ser utilizados o transportados a otros tejidos, ¿no? O a otras células, ¿sí? ¿Ok? En un organismo, ¿no? Evolucionado, entonces hay sistemas transportadores que permiten, ¿no? la comunicación, entre comillas, del interior de la mitocondria con el citoplasma o también con su espacio intermembranoso. Bien. Bueno, como vemos acá, ¿no? Este es un poquito para ver las diferencias que puede haber. Tejidos con alto metabolismo aeróbico, ahí tenemos, ven, porque es importante, cerebro, músculo, esquelético y cardíaco, ¿no? ¿Okay? Tienen cientos o miles de mitocondrias por célula, ¿no? En el ojo también hay bastantes, ¿no? mitocondrias, ¿no? Y más crestas densamente empacados, ¿no? Este número de crestas de alguna manera representa la capacidad que tiene la mitocondria de los diferentes tejidos para generar o para transformar, ¿no? Los productos en ATP, en energía, ¿no? Estas mitocondrias, como vemos, se dividen, tienen capacidad para dividirse. Les había mencionado que tienen su DNA, ¿no? y sus ribosomas para la síntesis de sus proteínas, ¿no? Se dividen, ¿ya? Y a veces se fusionan también formando complejas estructuras. Bueno, también ya mencionamos que la fosforilación oxidativa comienza con la entrada de electrones en la cadena respiratoria. Esta por acción de las enzimas deshidrogenasas, que también ya las hemos mencionado en enzimas, ¿no? Habíamos visto un cuadro, ¿no? de estas enzimas, algunas utilizan NAD, ¿no? Otras FAT, o flavín mononucleótido, como dice acá, ¿no? O flavín adenín dinucleótido, ¿no? NAD o fosfato, ¿no? Son los coenzimas que transportan ellas los equivalentes reductores, pueden ser hidrógenos o hidruros, ¿no? Y las enzimas que llevan esto son las deshidrogenasas. Ellas son las que comienzan, digamos, el ingreso, ¿no? con la entrada de los electrones en la cadena respiratoria. Bueno, aquí un poco para recordar la estructura, esta diapositiva ya la hemos visto, ¿no? Las deshidrogenasas ligadas al NAD catalizan la remoción reversible de hidruros, ¿no? y protones. Tiene capacidad para
absorber un hidruro, ¿no? Y un protón en el del medio, ¿no? Acá tenemos su estructura, que ya la hemos visto. Este es el nicotinamina adenin dinucleótido. Acá está el nucleótido de adenina, ¿no? ¿Okay? Y acá está el nucleótido de nicotidamina, por eso se llama dinucleótido, ¿no? Y esta es la parte donde recibe los equivalentes reductores, ¿no? Aquí vemos que está recibiendo, ¿no?, 2 protones, pero uno en forma de hidruro, o lo asimila o lo capta en forma de hidruro, ¿no? El hidrógeno con los 2 electrones, ¿no? Y puede, ¿no?, liberar un protón en el medio, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Y el recuadro este inferior, para recordarnos que podemos diferenciar entre el NAD oxidado y el NAD reducido, ¿no? Tienen diferentes espectros de absorción, ¿no? Entonces podemos hacer el seguimiento de estas reacciones a través de su espectro o midiendo su longitud a 340, donde tiene un pico de absorción, o a 260 aproximadamente, ¿no? Entonces podemos diferenciar cuando está reducido el NAD, ¿no? Va a absorber a 340 aproximadamente, ¿no? Y en estado oxidado a 260 aproximadamente. Este absorbe más a 260 y el pico se incrementa a 340 cuando está reducido. Entonces podemos hacer un seguimiento de estas reacciones. Bueno, acá lo que les decía anteriormente también, una serie de enzimas deshidrogenasas que tienen como coenzima al NAD, ¿no? O NAD-fosfato, ¿no? Hay algunas que están ligadas al NAD, como vemos acá, otras ligadas al NAD-fosfato y otras indistintamente a cualquiera de los dos, ¿no? Muchas de estas son enzimas que ya hemos visto en el ciclo de Krebs. ¿Okay? Esta es la succinato deshidrogenasa del alfa-cetoglutarato. Esto está en la mitocondria. Acá la de malato a oxalacetato, en este ciclo de Krebs, mitocondria y citoplasma, para formar el acetilcoenzima A, una piruvato de carboxilasa, una mitocondria. Esta que es de la vía glicolítica, que ya lo hemos visto también, gliceradildicto 3-fosfato a 1,3-difosfoglicerato, de lactato a piruvato, la lactato deshidrogenasa, el beta-hidroxiacilcoenzima a beta-cetoacilcoenzima A, una mitocondria. Esta también hemos visto, no, esta es en la vía de las pentosas, mencionamos, ¿no?, la glucosa oxidasa, la glucosa 6-fosfato pasa a fosfonol piruvato, esta utiliza NAD-fosfato, produce NAD-fosfato reducido en el citoplasma, y estas que pueden tener cualquiera de los dos o que puedan actuar indistintamente con cualquiera de los dos, del glutamato al alfa-cetoglutarato mitocondrial, del isocitrato al alfa-cetoglutarato mitocondria y citoplasma, ¿no? Entonces, como vemos, ¿no?, enzimas deshidrogenasas que tienen como coenzimas al NAD-fosfato, y que pueden estar en los diferentes compartimientos. Esta es una forma también de transporte, el NAD de la cadena respiratoria y el NAD-fosfato del anabolismo. Ambos están en pulso, en grupos separados en la célula. Estos son impermeables a la membrana mitocondrial interna. Aquí está la membrana mitocondrial interna, ¿no? Y sus electrones pasan a través de lanzaderas. O sea, todo este sistema es un sistema de lanzadera, ¿no? Vamos a ver acá cómo comienza, ¿no? El oxalacetato, ¿no?, pasa a malato por la enzima malato deshidrogenasa, que tiene como coenzima al NAD. Vemos acá, lo pone en rojo, ¿no? Este NAD no puede pasar acá, así, por la membrana, no tiene transportador. Entonces tiene que convertirse el oxalacetato en malato. Hay un transportador para el malato puede ingresar a la célula, a la mitocondria, ¿no? ¿Ok? Un transportador de la malato, ¿no?, alfa-cetoglutarato, o sea, transporta el malato y transporta
al alfa-cetoglutarato este de acá. Entonces ingresa el malato y ahí nuevamente se revierte la reacción. La malato deshidrogenasa mitocondrial en la matriz mitocondrial utiliza NAD oxidado y produce NAD reducido. Miren, este NAD reducido a través de este sistema ya ingresó a la mitocondria. No es el mismo, ¿no? ¿Ya? Pero transporta, ¿no?, en la molécula los electrones, ¿no?, para entrar acá y liberar el NAD reducido. Esto se regenera nuevamente, el oxalacetato nuevamente es transformado en aspartato por la aspartato aminotransferasa. En esta reacción interviene el glutamato que produce alfa-cetoglutarato. Este alfa-cetoglutarato puede volver a regresar acá a través de esta vía para completar el otro ítem. Aquí el aspartato sale nuevamente para volver a reciclarse. El aspartato, otra vez por la aminotransferasa, es convertido en oxalacetato. Quien le da el nitrógeno es el alfa-cetoglutarato y se convierte en glutamato. Este regresa acá y vuelve a ingresar para volver a formar el ciclo. Entonces, este ciclo de reacciones permite, en este ejemplo bastante simple, ¿no?, ingresar NADs reducidos del citoplasma o del espacio intermembrana, ¿no?, hacia la matriz mitocondrial para que pueda transportar estos equivalentes reductores a la cadena transportadora de electrones, ¿no? Las otras, las flavoproteínas, ¿no?, a veces están unidos covalentemente, esto también ya lo hemos visto, si mal no recuerdo. Estas flavoproteínas pueden estar unidos covalentemente al flavín mononucleótido al FAT, o la interacción puede ser muy íntima, que les permite bastante solidez, digamos, en esta unión. Estos pueden aceptar un protón y un electrón para dar una semiquinona, o 2 protones y 2 electrones para dar, ¿no?, el FAT reducido o el flavín mononucleótido reducido. O sea, pueden aceptar un protón y un electrón, ¿no?, y dan una semi-reducción, digamos, ¿no? O si aceptan los dos, reduce totalmente la coenzima. Tienen alto potencial redox, y esto depende evidentemente de la proteína o de la deshidrogenasa a la cual se unen, ¿no? Aquí el nucleótido puede ser considerado como parte del centro activo, está íntimamente unido, no se disocia, ¿no? Y puede servir de intermediarios, generalmente en aquellas reacciones que las hay, donde se transporta un electrón, ¿no? Se donan 2 electrones, así como aquellas en las que un electrón puede ser aceptado, ¿no? Aquí tenemos la estructura del FAT, que también ya lo hemos visto. Este es el flavín adenín dinucleótido, la adenina, ¿no?, y la flavina, ¿no? Puede existir como FAT, como dinucleótido, como ya vimos, o puede existir como mononucleótido, ¿no? Este es el anillo que acepta los protones y electrones. Acá está está recibiendo un protón y un electrón y forma la semiquinona, semi-reducido. Puede aceptar un segundo protón y un segundo electrón y tiene la coenzima totalmente reducida, sea el flavín mononucleótido o el dinucleótido. Cualquiera de ellos se transporta, ¿no?, en esta manera. A diferencia del NAD que hemos visto, que transporta un hidruro, ¿no? O sea, 2 electrones y un protón capta y el otro lo toma del medio. Hablamos de los primeros transportadores, que eran el NAD y el FAT, ¿no?, con sus enzimas. Hay otros transportadores que vamos a tratar de analizar, ¿no? Uno es la ubiquinona, ¿no?, quinona hidrofóbica, ¿no? Proteínas que tienen fierro, ¿no?, 2 tipos de proteínas que tienen fierro, ¿no? Los citocromos, ¿no?, otro grupo, y las proteínas ferrosulfuradas. Todo este tipo de moléculas o proteínas, ¿no?, participan en la cadena transportadora de electrones, o son componentes de la cadena transportadora de electrones. Además, como ya dijimos, del NAD y el FAT, ¿no?, con sus respectivas enzimas. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de ver ahora, la estructura y función de este tipo de transportadores, ¿no? La ubiquinona, proteínas con fierro, los citocromos y las proteínas ferrosulfuradas. Analizaremos brevemente su estructura.
Acá tenemos a la ubiquinona, una benzoquinona con una larga cadena isoprenoide. Acá está el núcleo de la ubiquinona, básicamente. Puede actuar entre un donador de 2 electrones y un aceptor de 1 electrón. O sea, puede transferir. Ella capta 2 electrones, pero puede transferir uno y después el otro. Es pequeña, liposoluble. Esto es interesante porque ella se puede desplazar, ¿no? Actúa como una lanzadera, ¿ven? De equivalentes reductores, ¿no? De transportadores que se mueven menos, que no tienen la capacidad para desplazarse. Ella sí tiene capacidad para desplazarse y llevar a los electrones a su sitio activo correspondiente, ¿no? Ahí está. Como transporta protones, ¿no? Y electrones, tienen un rol central en el acoplamiento en el flujo de electrones para el movimiento de los protones, ¿no? Acá tenemos la estructura de la ubiquinona. Acepta un protón y un electrón y forma un radical de semiquinona, miren. Forma un radical. Esto es importante, ¿no? Ya han oído hablar ustedes del ROS, también vamos a mencionar algo. ¿Okay? Y luego acepta un segundo protón y un electrón para dar la ubiquinona totalmente reducida. Acá los citocromos son proteínas, absorben luz visible debido a este grupo prostético, ¿no? El grupo M prostético. 4 anillos pirrólicos, o un anillo tetrapirrólico. En la mitocondria hay 3 tipos de estos citocromos, el tipo B, C y A. Acá tenemos el ion de protoporfirina 9 en los citocromos de tipo B. Estos pueden estar íntimamente, muy estrechamente unidos, aunque no en forma covalente, ¿no? Dentro de las proteínas, ¿no? Las proteínas tienen citocromos ahí, ¿no? Otro ejemplo son, ¿no? Que no son mitocondriales, son la hemoglobina y la mioglobina, que también tienen este núcleo hemínico, ¿no? Ahí está el fierro de la protoporfirina 9 en el citocromo de tipo B, con sus radicales. Este es otro, citocromo C, observen, acá tiene cisteína, acá también, ¿no? Unido covalentemente, ¿no? A través de la cisteína. Estas son las uniones, ¿no? Esto es parte de la proteína, los aminoácidos de la proteína. Acá sí hay una unión covalente, ¿no? En el MC, ¿no? En los citocromos C, tipo C, es la característica, ¿no? Aquí, el EMA en los citocromos de tipo A, también está íntimamente unido, pero no covalentemente a la proteína, ¿no? Se unen no covalentemente, perdón, a la proteína. Estos citocromos tienen característicamente un espectro característico, ¿no? Cada citocromo en su estado reducido tiene 3 bandas de luz. Tenemos la alfa, la banda beta, ¿no? Y la gamma, ¿no? En este caso para el citocromo C. Y también se diferencian, al igual que las coenzimas, ¿no? Se diferencian en su estado reducido y en su estado oxidado. ¿Okay? La banda, en este caso, la banda de mayor longitud de onda está cerca de los 600 nanómetros. Esta es su banda, que como vemos varía, ¿no? Del estado reducido, que está en azul, y el estado oxidado, que está en rojo, pico. En el citocromo A, ¿no? Esta banda se presenta a 560, ¿no? En el B a 550. En este caso, en el citocromo B, ¿no? Está a 562. Entonces, muchas veces los citocromos reciben el nombre, ¿no? De la longitud de onda a la cual, ¿no? Absorben con mayor intensidad en su banda alfa, ¿no? Entonces, en este caso, este es el citocromo B 562 porque absorbe, ¿no? A 562 nanómetros, ¿no? Característicamente. El potencial redox del fierro depende de su interacción con las cadenas laterales de su proteína. Y esto, ¿no? Es
característico para cada citocromo. Este fierro acepta o dona electrones, ¿no? Dependiendo de su estado de oxidación o de reducción. Y eso depende de la interacción, ¿no?, de sus cadenas laterales con la proteína, característico para cada citocromo, tiene su potencial redox característico, ¿no? Los citocromos A, B y algunos C son proteínas integrales de la membrana, o sea, están embebidos en la membrana mitocondrial, ¿no? Están en una situación fija, por decirlo así, ¿no? Una excepción es el citocromo C. Este citocromo C es soluble y se asocia por atracciones electrostáticas, ¿no?, en la cara externa de la membrana interna, la parte exterior de la membrana interna, ahí está. Pero se puede desplazar, se puede mover, porque es, ¿no?, más soluble, ¿no?, en la bicapa lipídica que es la membrana. Algunas características. Acá tenemos las proteínas ferrosulfuradas, ¿no? Bueno, característicamente tienen fierro y azufre. Muchas veces esta azufre es proveniente de los aminoácidos cisteína, como en este ejemplo, en el ejemplo A, y el fierro. ¿Okay? A veces en otro tipo de proteínas, tanto el fierro como el azufre son independientes de la cisteína, ¿no? Y en otros tienen más y forman estructuras un poco más complejas, ¿no? ¿Okay? Contienen fierro no hemínico, este fierro no es hemínico, ¿no? Por eso se le llama proteínas ferrosulfuradas, ¿no? Ya también los hay, ¿eh? Están asociados con átomos de azufre inorgánico, como son en este caso, o a los residuos de cisteína, como son en estos casos, ¿no? ¿Vemos? Este es el fierro, azufre inorgánico. Transfieren un electrón, ¿no?, en el cual el fierro es oxidado o reducido, dependiendo si lo acepta o lo dona, ¿no? Bien. Existe un tipo de proteínas ferrosulfuradas que se llaman proteínas de Rieske, ¿no?, en el cual un fierro está coordinado con dos cisteínas, no está con dos histidinas, no con cisteína como en los casos anteriores. Este es un caso especial, ¿no? La transferencia electrónica mitocondrial, ¿no?, en la mitocondria hay por lo menos 8 proteínas ferrosulfuradas, ¿no?, y su potencial redox estándar va desde 0.65 a 0.45 voltios, ¿no? Recordemos que esto nos mide la capacidad, ¿no?, para dar o recepcionar electrones, es lo que mide el potencial redox, ¿no? Y evidentemente esto, como ya dijimos anteriormente, depende del medio ambiente, ¿no?, donde se encuentra el fierro en la proteína, ¿no? Bien. Entonces ya hemos dicho esto, que en la cadena respiratoria los electrones van desde el NAD o del succinato o algún donador, como ya vimos en la figura pasada, ¿no?, a través de las flavoproteínas, ubiquinonas, proteínas ferrosulfuradas y citocromos hasta el oxígeno. Esta es la vía, ¿no? NAD, ¿no?, pueden provenir del succinato o algún donador de electrones, pasan a través de flavoproteínas, las ubiquinonas, proteínas ferrosulfuradas, citocromos y al final el oxígeno. Bueno, se esperaba, ¿no?, que estas moléculas que hemos mencionado hasta el momento estuvieran ordenadas, ¿no?, en la mitocondria en un orden creciente al potencial redox, para que puedan fluir por el orden en que fluían, ¿no?, los electrones, desde el potencial más bajo hasta el potencial más alto, que es el oxígeno, ¿no? Entonces se esperaba eso, entonces se hace un estudio, ¿no?, y se trata de ordenar estas moléculas transportadoras de electrones de la mitocondria, ¿no? Se ordena en función al potencial redox, ¿no? Y vemos en la siguiente figura eso acá, ¿no? ¿Okay? Acá están ordenados, NAD deshidrogenasa, la ubiquinona, ¿no?, están en orden, ¿no? Y se esperaba que este orden, el último, que es el que tiene mayor electronegatividad, un potencial redox más positivo que todos, con mayor valor, no es el último, que es el oxígeno, ¿no? Y a través de ellos todos los citocromos,
Entonces se esperaba que el orden no fuera el mismo en la mitocondria, ¿no? Entonces, de acuerdo a este esquema, el orden sería así, ¿no? De acuerdo al potencial redox. Si lo ordenamos en función a su potencial redox, estaría el NAT, ¿no? La ubiquinona, o coenzima Q, como también se le llama, citocromo B, citocromo C, citocromo A, A3 y finalmente el oxígeno, ¿no? ¿Okay? Este orden de potencial redox no es el mismo, ¿no?, en el tiempo real, porque en la mitocondria depende de la concentración de las formas oxidadas y reducidas. Pero en principio se estima que es así. Bueno, para determinar también el orden, se intentó hacer el siguiente experimento. Se reducían todos los componentes menos el oxígeno, todos los componentes de la cadena respiratoria se reducían, ¿no?, y se bloqueaba el paso de los electrones al oxígeno, de tal manera que todos ellos quedaran reducidos. Luego se ponía de golpe el oxígeno y se veía quién se oxidaba primero, ¿no?, quién se oxidaba segundo, y así sucesivamente, para poder establecer el orden en que se encontraban dispuestos estos transportadores de electrones. Ahí está narrando el experimento. Se reduce completamente la cadena, con una fuente de electrones, pero sin oxígeno, el primer paso. Luego se introduce el oxígeno y se ve la velocidad, ¿no?, del transportador en oxidarse. Esto se mide en el espectrofotómetro, ¿no? Y el orden en que se oxidaban nos revelaba el orden en que se encontraban dispuestos, ¿no? ¿Sí? El transportador más cercano al oxígeno es el que debe oxidarse primero, ¿no? ¿Sí? En este caso el D, para el ejemplo. Y el segundo, el C, y el tercero, el D, ¿no?, en orden de cercanía o proximidad al oxígeno, ¿no? Evidentemente el que más rápido debía oxidarse era el que estaba más cercano al oxígeno. Esa es la estrategia, ¿no? Y este ordenamiento o este experimento está, ¿no?, lo de alrededor que vimos en la diapositiva anterior. Otra estrategia para estudiar el orden de los transportadores era el uso de los inhibidores. ¿Okay? Vamos a comenzar de abajo para arriba, ¿no?, de acá, más bien, ¿no? Si yo tengo NAT reducido que está produciendo el transporte de electrones, ¿no?, hasta el oxígeno, si yo bloqueo o inhibo, ¿no?, el paso de los electrones del citocromo A al oxígeno, todos los que están antes van a estar reducidos. ¿Okay? Entonces, eso me confirmaba que todos esos están antes del oxígeno, nada más, ¿no? En este segundo caso se utiliza un inhibidor que bloquea el paso de los electrones, ¿no?, del citocromo B al C. Entonces, todos los que están después del citocromo B deben estar, ¿no?, oxidados, porque están en contacto con el oxígeno, ¿no? ¿Okay? O están cercanos al oxígeno. Este le cede los electrones al oxígeno, este al citocromo C al A, el citocromo C1 al C. El citocromo B no puede cederle electrones al C, entonces se queda reducido, ¿no? Como el B no puede pasar los electrones, el Q tampoco puede pasarle al B porque el B está reducido, ¿no? Y el NAT tampoco, porque la coenzima Q está reducida. Entonces, todo lo que está delante del inhibidor está oxidado y todo lo que está detrás de él está reducido, ¿no? Igual acá, ¿no? Acá se utiliza un inhibidor que es la rotenona, ¿no?, para bloquear el paso del NAD a la coenzima Q. Todo lo que está delante de la coenzima Q está oxidado y lo que está detrás del inhibidor reducido, ¿no? Y de esta manera también se establece el orden, ¿no?, de los transportadores de electrones, ¿no? Este uso de inhibidores, ¿no?, también se determinó la secuencia total similar a las deducidas anteriormente, ¿no?, similar a la del potencial redox, ¿no?, y al caso de la oxidación de la cadena reducida, ¿no?, en la diapositiva anterior. Entonces ven 3 estrategias para determinar el orden de los transportadores. Estos transportadores constituyen sistemas multienzimáticos de la membrana, complejos supramoleculares,
¿no? Varias moléculas ahí organizadas en complejos, ¿no? ¿Ok? Esto se ha podido separar, se han podido aislar, ¿no? ¿Okay? Y acá tenemos, miren, si rompemos nosotros la mitocondria, podemos separar, ¿no? Con un tratamiento suave, una ruptura, ¿no? Podemos aislar, ¿no? Estos componentes de la cadena respiratoria. Ahí está. Un tratamiento suave con detergentes permite la resolución de 4 complejos transportadores de electrones, que catalizan cada uno, evidentemente, una porción de la cadena, ¿no? Acá está, solubilizado, se somete a una cromatografía de intercambio iónico y se separan, ¿no? 4 complejos, que se denominan así, ¿no? En este complejo se le denomina NAD coenzima Q porque se encuentran los transportadores de electrones del NAD hasta la coenzima Q. A este se le llama el complejo 1. En el complejo 2, repito, estos han sido, ¿no?, eluidos de una columna de cromatografía de intercambio iónico, ¿no?, se encuentran, ¿no?, los componentes los componentes que transportan los electrones del succinato a la coenzima Q. En el complejo 3, los transportadores de la coenzima Q al citocromo C, y en el cuarto, ¿no?, las moléculas o las enzimas, las proteínas responsables del transporte de electrones del citocromo C al oxígeno. Y finalmente otro complejo que es la ATP sintasa, que es la que sintetiza el ATP. Estos son los componentes, ¿no?, del transporte de electrones, y esta está acoplada, ¿no?, para la síntesis de ATP, pero han podido ser aislados o separados para su estudio. Aquí los tenemos, ¿no?, los componentes, ¿no?, de la cadena transportadora de electrones, ¿no?, los 4 complejos que hemos mencionado, con sus características moleculares, su peso molecular, el número de subunidades y los grupos prostéticos que tienen, ¿no? La NAD deshidrogenasa tiene un flavín mononucleótido y proteínas ferrosulfuradas. La succinato deshidrogenasa tiene el FAD, flavín adenina nucleótido y proteínas, ¿no?, ferrosulfurados. La ubiquinona citocromo C óxido reductasa, ¿no?, tiene grupos M, ¿no?, porque tiene citocromo, ¿no?, proteína ferrosulfurada. El citocromo C, que también está en este complejo 3, ¿no?, tiene M, y la citocromo oxidasa, ¿no?, que tiene M, el CuA y el CuB, con sus respectivos cantidades de peso molecular y subunidades características. Vamos a tratar de describir brevemente cada uno de ellos y el rol que cumplen, ¿no? Este es el primero, ¿no? Este es el NAD ubiquinona, transporta los electrones del NAD reducido a la ubiquinona. También se le denomina NAD ubiquinona óxido reductasa o simplemente NAD deshidrogenasa. Aquí está la reacción que produce. Entra un NAD reducido con un protón. Acuérdense que este captaba un ion hidruro. Acá tenemos a la coenzima Q oxidada. Pasan los equivalentes reductores. El NAD se oxida y la coenzima Q queda reducida. Esa es la reacción que produce aquí. Se transfiere un hidruro, como les mencioné, ¿no?, a la coenzima Q. Y esta coenzima Q reducida puede difundir. Habíamos mencionado en su característica que era liposoluble y podía difundir acá para llevar los equivalentes reductores. Aquí se transfieren 4 protones, ¿no?, contragradiente. En el paso de los electrones que vamos a narrar ahorita, se liberan o salen, ¿no?, 4 protones al espacio intermembrana. Estos son los que van a generar el gradiente para después ver la síntesis de ATP. Entonces, comienza la reacción acá. Tenemos el NAD reducido, que pasa 2 electrones a un flavín mononucleótido. Acá hay esta parte de la proteína que tiene flavín mononucleótido. Aquí una serie de proteínas ferrosulfuradas, donde van pasando los electrones a través de reacciones de óxido-reducción. Finalmente, ¿no?, lo cede a la coenzima Q. Acá está la coenzima Q o la ubiquinona,
le cede los 2 electrones, ¿no? Y 2 protones del medio que los toma y tiene la coenzima Q reducida. Repito, en este paso, ¿no?, de electrones se bombean 4 protones al espacio intermembrano, ¿no? Esta es la reacción que ocurre, bastante simple en este caso, las otras son un poco más complejas. Bueno, aquí algunos agentes que interfieren con la fosforilación oxidativa, estos son inhibidores en realidad, ¿no? O la fotofosforilación o fotofosforilación. Bueno, acá tenemos el cianuro y al monóxido de carbono que inhibe a la citocromo oxidasa, la antimicina que ya la mencionamos, ¿no?, que bloquea la transferencia de electrones del citocromo B al C, esta mixotiazol, rotenona, amital, la pericidina, que evitan la transferencia de electrones de las proteínas ferrosulfuradas a la ubiquinona. Estos son inhibidores de la ATP sintasa, la aurobertina, la oligomicina, la venturicidina. Estos inhiben a la ATP sintasa, ¿no? Agentes desacoplantes de la fosforilación, perdón, de la transferencia de electrones, y transportadores de protones, la valinomicina que le hemos visto, un ionóforo, la termogenina también, produce calor en lugar de síntesis de ATP, está presente en la grasa parda de los niños, ¿recuerdan? Hablamos. Y este atactosilio que inhibe el intercambio de ATP-ADP, ¿no? Inhibe la translocasa de los nucleótidos de adenina. Acá tenemos el otro complejo, el complejo 2, que se había purificado, sacado de la mitocondria, ¿no?, por cromatografía de intercambio iónico, ¿no? El complejo 2 pasa los electrones del succinato a la ubiquinona, ¿no? También se le denomina succinato deshidrogenasa. Los electrones se desplazan del succinato al FAD, ¿no?, y a través de los centros ferrosulfurados de la ubiquinona, ¿no? Este MB protege del ROS, ¿no?, de las radicales libres de oxígeno, ¿no? ¿Sí? Acá tenemos, esta es la reacción que produce, este es el succinato, que va a producir fumarato, se produce el FAD. Esta es una de las reacciones del ciclo de Krebs que ocurre en la mitocondria, que está ligado a este transportador. Acá tenemos el FAD, que está transfiriendo electrones a proteínas ferrosulfuradas. Ahí está, centros ferrosulfurados, ¿no? Acá está el sitio de unión del succinato, entra el succinato a oxidarse. ¿Okay? Acá está la ubiquinona, tiene un sitio para la ubiquinona, ¿no?, y se produce la ubiquinona reducida, ¿no? Estos son fosfatidiletoanolaminas. Acá hay un MB, ¿no?, de la proteína, ¿no? El paso de los electrones del succinato a la coenzima Q, ¿no? Tenemos la coenzima Q reducida. Este MB, como dice acá, ¿no?, trata de proteger de alguna manera a los residuos o a los radicales libres de oxígeno, ¿no? Bien. Aquí tenemos otra que es un poquito más compleja. Esta es el complejo 3 de ubiquinona a citocromo C. También se denomina citocromo BC1 o ubiquinona citocromo C óxido reductasa. Acopla la transferencia de electrones, ¿no?, de la coenzima Q reducida al citocromo C. Ese es el complejo 3, ¿no? Y también promueve la salida de protones, ¿no?, a la matriz del espacio intermembrano. ¿Okay? Miren toda la estructura que tiene, ¿no?, citocromos, ¿no? Acá están los sitios de la coenzima Q. Acá hay un ciclo de la coenzima Q
proteínas ferrosulfurados. Acá hay proteínas de Risky, recuerdan que hablamos, ¿no? Proteínas ferrosulfurados, ¿no? De hierro, de proteínas ferrosulfuradas de Risky que contienen, ¿no? En las cuales está unido a histidina en lugar de cisteína, ¿no? ¿Okay? El citocromo C, espacio intermembrana, el citocromo C. Este es un dímero con 2 unidades monoméricas de citocromo B que rodean una caverna, una cavidad interna, en la cual Q es libre de moverse, ¿no? Habíamos dicho que esta era una liposoluble que podía moverse, ¿no? Del lado de la matriz, el sitio N, acá, al espacio intermembrana, ¿no? Al sitio QP, acá, con enzima QN, con enzima Q, transportando electrones. Acá va a haber un ciclo. Y lanza los protones y electrones a través de la membrana mitocondrial interna. Puede sacar protones, ¿no? Al exterior. Este es el sitio donde bloquea la antimicina y este es el sitio donde bloquea o inhibe el mixotriazol, los inhibidores. Esta estructura, ¿no? Ha permitido estudiar, ¿no? Las reacciones redox y se propone un modelo para el pasaje de los electrones a través del ciclo Q, que muestra 2 estados. Vemos acá, vamos a analizarlo, ¿no? En 2 reacciones parciales, ¿no? Y después vemos la total. Aquí vemos la coenzima Q reducida, ¿no? ¿Okay? Que va a reaccionar con una coenzima Q oxidada. Esta coenzima Q reducida, ¿no? Libera un electrón. Acuérdense que habíamos dicho que podía pasar 1 o 2 electrones dependiendo de la actividad. En este caso está pasando un electrón a la proteína ferrosulfurada, ¿no? Esto al citocromo C, ¿no? ¿Okay? Y produce un citocromo C reducido y libera 2 protones, ¿eh? Este paso de electrón. El otro electrón, ¿no? Lo cede a una coenzima Q libre, ¿no? Oxidada, y produce un radical libre, ¿no? De coenzima Q, un radical, ¿no? De ubiquinona. Entonces ven cómo estos 2 equivalentes reductores, un electrón es pasado para el citocromo C y el otro produce una ubiquinona reducida. Y también se bombean 2 protones al exterior. Esta es la reacción parcial que acabo de narrarles. La coenzima Q reducida, más una coenzima Q oxidada, es esta, ¿no? Más un citocromo C oxidado, ¿no? Con el paso de los electrones, ¿no? Me va a dar un radical de coenzima Q o de ubiquinona, una ubiquinona libre, que es esta, cuando ya cede el electrón, 2 protones que se desplazan hacia afuera y un citocromo C reducido. Esto produce la otra. En la siguiente reacción, la coenzima Q reducida, ¿okay? Cede un electrón igual, ¿no? A las proteínas ferrosulfuradas, al citocromo C1 y al citocromo C, y bombea 2 protones también al exterior. El otro electrón se lo cede al radical de la coenzima Q, este que se había producido acá, ¿no? Reduciéndolo totalmente. ¿Okay? En este pasaje, vuelvo a repetir, se liberan 2 protones al exterior. Acá tenemos la reacción parcial, la sumatoria, la coenzima Q reducida, más el radical de ubiquinona, más 2 protones, N, más un citocromo C oxidado. Esto va a producir una coenzima Q reducida, 2 protones que salen, la coenzima Q oxidada, ¿no? Y el citocromo C reducido. Si sumamos todo, si sumamos estas 2 reacciones parciales del ciclo, ¿no? Tendríamos la ecuación neta, acá abajo, ¿no? En la ecuación neta, ¿no? La coenzima Q reducida, más 2 citocromos C oxidados, más 2 protones N,
me va a dar una coenzima Q reducida, 2 citocromos C reducidos y 4 protones que son los que salen fuera de la membrana, ¿no? al espacio intermembrana. Entonces estamos viendo cómo se están pasando los electrones, las reacciones parciales del paso de los electrones y el bombeo de protones, ¿no? Este ciclo Q que acabamos de describir transfieren electrones del ubiquinol, ¿no?, al MB, ¿no?, y BH, ¿sí?, que ya los vimos, ¿no?, del citocromo B y citocromo C. Esto produce la captación de 2 protones del lado N, ¿no?, y la liberación de 4 protones del lado P por cada par de electrones que pasan a través del complejo 3 al citocromo C. Este citocromo C es una proteína soluble del espacio intermembrana, ¿no? Después que su simple M ha aceptado un electrón, se mueve al complejo 4 para donar el electrón al centro de cobre binuclear, ¿no? El citocromo C, ya hemos dicho, se puede movilizar, es una proteína soluble y continúa con el pasaje de los electrones. Y acá tenemos el complejo 4. ¿Okay? Igual su estructura es bastante compleja, tiene 13 subunidades, pero 3 son indispensables o funcionales, ¿no? Por cada 4 electrones que pasan a través del complejo, ¿no?, la enzima consume 4 protones de la matriz y convierte al oxígeno en agua. Observen, 4 electrones, ¿no?, y 2 protones del medio, ¿no?, van a convertir, ¿no?, al oxígeno en agua. La energía de la reacción redox bombea 4 protones, ¿no?, al exterior, al espacio intermembrana. ¿Okay? Los 4 electrones que reducen al oxígeno involucran centros de reacción que los transportan uno por uno al oxígeno. Son pasados uno por uno al oxígeno. Ok, acá tenemos el esquema en el cual 4 protones a través de la subunidad 1, ¿okay?, son tomados para convertirse en agua. Los 4, acá viene el citocromo C, que está transportando los electrones a un centro de cobre acá, en la subunidad 3, pasa los electrones, ¿no?, al citocromo A, a la 3, al centro de cobre, ¿okay?, y esto produce el pasaje 1 a 1 de electrones al oxígeno. 4 protones con 4 electrones para formar 2 moléculas de agua, ¿no?, en el lado de la matriz. Acá tenemos la reacción total: 4 citocromos C, 8 hidrógenos, 8 protones, una molécula de oxígeno, nos va a dar 4 citocromos oxidados, que han transferido los electrones, ¿no?, 4 protones que son pasados y 2 moléculas de agua. ¿Okay? Este es el último aceptor, ¿no?, de los electrones, pero repito, van pasando uno a uno los electrones. Por eso es que se pueden generar radicales libres, ¿no? Primero pasa un electrón, después pasa 2, se forma el radical superóxido, ¿no?, y luego recibe los otros electrones para convertirse en agua, ¿no? Pero se forma por un momento y si hay algún desbalance, no puede producirse un aumento de radicales libres y eso es perjudicial. Bueno, a este grupo también se le llama el segundo centro binuclear, ¿no?, en la estructura de las transportadoras. Acá tenemos un esquema general de lo que hemos narrado, descrito. En este caso es de una bacteria, de porcino, equino, bovino, ¿no? Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros es ver que el complejo 1 nos va a recoger electrones del NAD, ¿no? Este NAD puede ser del metabolismo de los que hemos estudiado ya anteriormente, cede los electrones, ¿no?,
Con el paso de los electrones se bombean 4 protones al espacio intermembrana y pasa los electrones a la coenzima Q, ¿no? Ese era el complejo 1. El complejo 2 también, ¿no? Pasa los electrones del succinato a través del FAT, ¿no? Se convierte en fumarato, el succinato se convierte en fumarato. Este FAT pasa los electrones a través de proteínas ferrosulfuradas y reduce a la coenzima Q. La coenzima Q pasa los electrones al complejo 3, al citocromo. ¿Recuerdan el ciclo de la coenzima Q? ¿No? Acá se bombean 4 protones también hacia el exterior y se produce el citocromo C reducido. Y finalmente al complejo 4, que lleva, ¿no?, los electrones, ¿no?, al complejo 4, ¿okay?, pasan los electrones, ¿no?, y estos electrones son cedidos, ¿no?, al oxígeno, 1 a 1, como ya dijimos, ¿no? Se toman protones del medio para convertirlo en agua, ¿no? Y expulsa 2 protones, ¿no?, al exterior del espacio intermembrana. Este es el resumen de lo que se ha visto en las diapositivas anteriores. Ok. Vamos a tratar de ver acá la energía, si esta energía que se libera a través del gradiente de protones es suficiente para poder sintetizar ATP. Esa es un poquito la idea de esta diapositiva. ¿Okay? Es eficiente conservada para el gradiente de protones, ¿no? Nosotros hemos aprendido ya a calcular la variación de energía libre, ¿no?, a partir de los potenciales redos, en este caso del NAD al oxígeno, ¿no? Si se calcula directamente esto, ¿no?, esto da más o menos 220 kilojoules por mol. ¿Okay? Cuando calculamos o se hace el cálculo de la variación de energía libre por oxidación directa del NAD al oxígeno. ¿Okay? Nos hacen cuenta acá que en condiciones reales todavía puede ser mucho más negativa, ¿no? Va a depender de las concentraciones, etc. Bueno, mucho de esta energía, ¿no?, calculada teóricamente, es usada para bombear protones fuera de la matriz mitocondrial. Eso es lo que hemos visto. Cuando pasan los electrones, se bombean, ¿no?, protones fuera de la matriz, o sea, al espacio intermembrana. Acá tenemos NAD reducido más 11 protones más media mol de oxígeno, ¿no?, nos va a dar NAD oxidado más 10 protones más agua. Este es lo que se produce en el paso, ¿no?, de los electrones, los 10 protones que pasan. ¿Recuerdan? Disculpen que regrese, por si acaso, si no los mencionamos. Acá están. 4 y 4, 8 y 2, 10, en teoría, ¿no? 10 protones que se pasan, que se transfieren. Acá están, estos son. El gradiente electroquímico generado representa la conservación de energía del transporte de electrones. O sea, esto va a generar un gradiente. Estos protones, ¿no?, en el espacio intermembrana generan el gradiente y es la forma como se conserva la energía. A esto se le llama fuerza motiv-protón, la fuerza protón-motivo, ¿no?, con 2 componentes, una energía química potencial y la energía potencial eléctrica. ¿Ok? También se ha estimado, ¿no?, la variación de energía libre para bombear protones de cerca de 20 kilojoules por mol de protones. ¿Ok? 20. ¿No? Y nosotros tenemos 10 protones que se bombean, esto haría 200 kilojoules, ¿no? Pero la oxidación nos produce 220, o sea, se justifica, ¿no?, la necesidad de estos 200 kilojoules que requerirían sacar los 10 protones por la oxidación del NAD directa con el oxígeno, ¿eh? Entonces, se concluye que se conserva, ¿no?, esta energía, ¿no? Ya mencionamos también que cuando los protones estos, ¿no?, regresan, ¿no?, al interior de la mitocondria, o sea, cuesta abajo, esta primera salida le llamamos cuesta arriba porque va en contra del gradiente, ¿no? Al retorno es cuesta abajo o en favor de la gradiente, y esta energía, ¿no?, dirige la síntesis del ATP.
Más o menos esta es la idea. En el paso de los electrones se han bombeado los protones fuera de la mitocondria, ¿ok? Y se puede calcular la energía, ¿no? ¿Okay? Con esta ecuación que también ya le hemos visto, la variación de energía libre es igual a RT, por el logaritmo de la concentración 2 entre la concentración 1 por Z, por la constante de Faraday, por delta C, ¿no? Acá están los valores. C2, C1, la concentración de un ion a cada lado de la membrana, ¿no? Z es la carga eléctrica, ¿no? Y la diferencia del potencial eléctrico, que es delta C. Entonces se puede calcular, se puede estimar. Y aquí vamos a tratar de ver un poquito acerca de, en estas pruebas estamos viendo que la energía producida por el transporte de electrones, ¿no?, justifica el gradiente, ¿no?, de formación, y que es el que va a impulsar la síntesis de ATP. O sea, la energía es suficiente. Bueno, este es otro punto donde se van a producir especies reactivas de oxígeno. Se generan durante la fosforilación oxidativa. ¿Okay? En varios pasos de la reducción del oxígeno se producen radicales. Dijimos que los electrones, ¿no?, pasaban uno a uno, ¿no? Estos radicales libres, recuerden ustedes, que son moléculas que tienen un electrón desfasado, no apareado, y que tienden a captar o capturar un electrón de cualquier otra molécula, y generalmente atacan moléculas ricas en electrones, como son los nucleótidos de los ácidos nucleicos, produciendo mutaciones, o también los ácidos grasos insaturados de las membranas, produciendo rupturas o daños a las membranas, ¿no? ¿Okay? Entonces, en varios pasos de esta reducción del oxígeno, como dice acá, ¿no?, se producen estos radicales libres, ¿no? Aquí vemos, ¿no?, de la coenzima Q reducida, ¿no?, en el complejo 3, en el complejo 1, en el complejo 2, ¿no?, pueden producir estos equivalentes, ¿no?, reductores. En el paso de la coenzima Q, ¿no?, a el complejo 3 y del complejo 2 a la coenzima Q reducida, veíamos que se producían equivalentes, ¿no?, estos radicales de ubiquinona. Y estos pueden oxidar o pueden formar radicales superóxidos con el oxígeno, ¿no? Si hay abundante producción, ¿no?, de estos radicales de ubiquinona, ¿no?, en el ciclo Q, como hemos visto, se generan, ¿no?, estos radicales de ubiquinona que pueden, ¿no?, con alguna probabilidad ceder un electrón al oxígeno y generar un radical superóxido. Este es muy reactivo, como ya dijimos, puede producir todavía el radical oxidrilo, que es mucho más reactivo, ¿no? Estos dañan las enzimas, lípidos de membrana, ácidos nucleicos, como les mencioné, ¿no? Y entre el 0.1% al 0.4% del oxígeno de la respiración forma el radical superóxido, ¿no?, con efectos muy letales, ¿no?, a menos que se elimine, ¿no? Y hay mecanismos, creo que también alguien mencionó en algún seminario algunos mecanismos de estos radicales libres, ¿no?, enzimas que permiten la liberación o la eliminación de estos radicales libres del oxígeno, ¿no? Okay. Evidentemente hay factores, ¿no?, que disminuyen la velocidad, ¿no?, del transporte de electrones, y cuando esta velocidad disminuye hay mayor probabilidad, ¿no?, de formación de estos radicales superóxidos, ¿no? ¿Okay? O radicales de oxígeno. ¿Okay? ¿Ven? Se prolonga el tiempo de vida del superóxido, ¿no?, generado, ¿no?, en el ciclo Q. ¿Okay? Si no hay un paso rápido o se pasan los electrones libremente, si funciona mal la cadena respiratoria, ¿no?, vamos a tener más producción de este radical de la ubiquinona, y si incrementa su cantidad, va a poder generar más radicales de oxígeno, ¿no? Y eso es perjudicial, como ya hemos mencionado. Acá está. Se favorece la formación de ROS, se favorece cuando la mitocondria no fabrica ATP, ¿no?
¿ok? Se acumulan los radicales libres. Recordemos que esa energía es para sintetizar ATP, ¿no? Esto puede deberse a falta de ATP o también a falta de oxígeno, y se acumulan los radicales, ¿no? Y tiene una gran fuerza, ¿no?, motif protón alta, o sea, una elevada cantidad de coenzima Q reducida sobre coenzima Q oxidada, ¿no? Ya vimos que estos son los que generan los radicales de ubiquinona, que pueden, ¿no?, generar radicales de oxígeno. Cuando hay una alta relación NAD reducido, NAD oxidado, también esto fuente de electrones para producir los radicales libres, ¿no? Esto, cuando hay una elevada relación de esto en la mitocondria, ¿no?, se dice que hay un estrés oxidativo. Hay muchos electrones para entrar en la cadena respiratoria y llegar al oxígeno. Entonces esto puede producir, ¿no?, mayor cantidad de radicales libres, ¿no? Cuando la relación de donantes de electrones, ¿no?, y aceptores de electrones, ¿no?, hay menos estrés. Cuando la relación de donantes y aceptores de electrones son iguales, ¿no?, hay menos estrés. Porque, ok, hay bastantes donantes, pero también hay bastantes aceptores. Entonces puede fluir, ¿no?, o el flujo, ¿no?, se hace viable y no hay acúmulo de donantes. El problema es cuando hay acúmulo de donantes, con mayor coenzima Q que dona, mayor NAD reducido que dona electrones, ¿no? Bien. Los señales, aunque los niveles de ROS por debajo de lo normal significan una señal de hipoxia para la célula, se produce una regulación metabólica. Esto puede generar un mayor consumo o un mayor suministro de oxígeno para neutralizar o aliviar este problema. Y aquí tenemos lo que el sistema para evitar el daño. Hay varias formas, ¿no?, pero una de ellas es el superóxido dismutasa, ¿no? Acá tenemos el radical superóxido, ¿no?, que con el hidrógeno con protones va a dar agua oxigenada, peróxido, ¿no?, y esto oxígeno para descomponer el peróxido. Y por acción de la peroxidasa, ¿no?, que también creo que han hecho en algún seminario, ¿no?, se descompone a agua. Y acá lo tenemos. Acá tenemos la producción de los radicales. Ya hemos visto que la coenzima Q juega un rol central acá, ¿no?, cuando hay bastantes equivalentes reductores, cuando hay abundantes donadores de electrones y no hay aceptores, se produce una mayor cantidad de radicales de coenzima Q que van a generar una mayor producción de radicales superóxidos, incluso de radicales hidroxilo, ¿no? Entonces la superóxido dismutasa, una enzima, descompone a ¿no?, radical superóxido en peróxido, ¿no? Y la peroxidasa, ¿no?, la glutatión peroxidasa descompone el peróxido en agua. Esta peroxidasa tiene como cofactor o requiere del glutatión, en este caso reducido, ¿no?, para poder generar esta reacción. Este glutatión reducido, al liberarse el agua, a partir de peróxido, genera glutatión oxidado, ¿no? Se forma puente disulfuro, ¿no?, entre dos moléculas de glutatión, que por acción de la glutatión reductasa, utilizando NAD-fosfato, lo reconvierte a glutatión reducido para que pueda continuar, ¿no?, funcionando este sistema. Si se bloquea esto o si no hay NAD, esto no puede recomponerse y no puede trabajar la glutatión peroxidasa. ¿Okay? Esto también sirve, ¿no?, para como controlar otras enzimas, ¿no?, que pueden estar en un estado activo o inactivo por la reducción u oxidación de este puente disulfuro. En este caso, el glutatión reducido mantiene o da los equivalentes reductores para que esta enzima inactiva pase, ¿no?, a un estado reducido. El estrés oxidativo inhibe este paso y vamos a tener enzimas, ¿no?, oxidadas, ¿no?, inactivas, ¿no?, como un ejemplo de aplicación o lo que puede causar el estrés oxidativo, ¿no? O sea, puede dañar otras enzimas, puede dañar, habíamos dicho,
ácidos nucleicos, puede dañar lípidos. En este caso está dañando, ¿no?, la activación de una enzima importante para el metabolismo o para una vía determinada. Ok. Bien, bueno, esto no les había mencionado, ¿no? Esta restitución, ¿no?, del NAD que es utilizado acá para reactivar al glutatión reducido. Habíamos dicho que necesitaba NAD fosfato, ¿no?, y este se reduce a través del NAD reducido también, ¿no?, por esta enzima que es la nicotidamina nucleótido transhidrogenasa, ¿no?, que restituye los hidrógenos al NAD fosfato. Bueno, muy bien, chicos, esa es la clase de hoy, ¿no? Como hemos visto, tratando de hacer un resumen, hemos visto el principio del transporte de electrones desde los sustratos reducidos provenientes del metabolismo o del catabolismo a través de una serie de transportadoras de electrones que básicamente están en la membrana mitocondrial interna. Estos son pasados, ¿no?, de un transportador a otro, produciéndose los ciclos de oxidación y reducción. En el transcurso de este pase se bombean protones al espacio intramitocondrial que genera un potencial de membrana, ¿no?, un gradiente osmótico, quimiosmótico, ¿no?, que sirve para la síntesis del ATP, ¿no? Hemos visto finalmente cómo también problemas en el suministro, digamos, de moléculas oxidativas o un exceso en las moléculas que transportan electrones puede favorecer la presencia de radicales libres que son dañinos para el funcionamiento, ¿no?, de las moléculas en las células, ¿no? Bien. No sé si tienen alguna pregunta, algo para comentar. Creo que hemos terminado a tiempo. Podemos conversar algo. Profesor, soy Liliana. Ah, Liliana, ¿cómo está? ¿Qué tal? Lo que pasa es que tenía fallas en el internet y me botaba de Teams y después, como a los 10 minutos creo, recién pude entrar, profe. ¿Pero ha mandado un WhatsApp, algo? Sí, mandé ahí a las 2:53. A ver, voy a ver. Escribí en A ver chat. si está. Acá está Liliana, 2:53. Ya, Liliana, la perdonaremos por esta vez. Casi entraba a las 3. Bueno, teníamos 2:40. Ya, está bien. Es tolerable. A ver, un ratito, ya. Voy a ponerle una lista. Ya, profesor, gracias. Ya. Liliana, ¿cuál es su apellido? Ayúdeme para buscarla rápida. Montes Miranda, profesor. Montes Miranda. Ya la ubiqué. Ok. Sí tenemos problemas, pues a mí también a veces antes de comenzar la clase, cuando estaba perdiendo, como que se me apagó, me dijo que hay fallas en la internet, que no se podía, pero felizmente se activó. Ya. Muy bien. ¿Preguntas, comentarios? Ah, el lunes tenemos feriado. Vamos a proceder igual, asumo, ¿no? Vamos a dictar nomás porque si no, no nos va a ganar el tiempo. Ya nos faltan 2 semanas, ¿no? Si queremos concluir todo, tenemos que dictar clase, ¿ya? Así que sacrifiquemos un par de horitas, ¿ya? Menos creo que son, para poder cumplir con nuestro objetivo, ¿no? Porque si no, no va a haber... hay más conflictos después para recuperar la clase, ¿no? Porque la disponibilidad de horario que tienen ustedes, entre ustedes mismos, no es compatible y conmigo también hay dificultad. Creo que ya conversamos eso en la clase pasada, ¿no?
¿correcto? Entonces el lunes tenemos nuestra clase normal, ¿sí? ¿Nadie se manifiesta? Sí, profesor, está bien. Sí, ok. Ya. Bien. Entonces mañana nos vemos con el grupo que les toca. Les mandé la tarea, ¿no? Ustedes vean, ahí escojan, vean creo que nos tocaba regulación, algún mecanismo, ¿no? Si su enzima que han escogido ustedes no tiene el mecanismo alostérico, de repente pueden buscar otro enzima, ¿no? O de repente algún mecanismo de regulación trascendente, ¿no? De importancia para ustedes mismos, ¿no? En el área que ustedes están desarrollándose, ¿no? En algunos trabajos que han sido presentados, para mí han sido nuevos en realidad, han buscado, han visto algo que les interese a ustedes, ¿no? Y eso me parece bastante asequible, ¿no? Esa era la idea de este tipo de trabajos de seminario, ¿no? Que ustedes busquen, ¿no? Que se hagan, yo les oriento un poco, pero ustedes tienen que ver cuál es la aplicación que tienen, ¿no? para ustedes, ¿no? Bueno. No sé si hay algún otro comentario. Que no fuera así, entonces nos despedimos. Nos vemos con el grupo que corresponde el día de mañana, ¿ok? Muchas gracias, Cuídense profesor. mucho. Cuídense, Miriam, ¿ya? Mucho Buenas cariño tardes. para todos. Cuídense, buenas tardes. Cuídense bastante.